Bueno, ¿quieren que empecemos? Porque si tienen práctico, ¿no? 9:30. Bueno, ¿me escuchan los que están en el Zoom? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, bárbaro. Bueno, la clase de hoy es desórdenes hemorrágicos, y si ustedes recuerdan la tríada de Virchow, el tapón hemostático se forma por la interacción de las plaquetas, el sistema de la coagulación y los vasos sanguíneos. Entonces todos los desórdenes hemorrágicos van a radicar en esta tríada, ¿no? Hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a los trastornos plaquetarios, también a la enfermedad de von Willebrand, y vamos a ver muy brevemente las púrpuras vasculares. Y los desórdenes de la coagulación lo van a ver en la clase de integración. Entonces, básicamente, los desórdenes plaquetarios se dividen en aquellos que cursan con trombocitopenia, que es el recuento de plaquetas menor a 150.000, y aquellos que cursan con recuento de plaquetas normal, pero presentan una alteración en la función plaquetaria, que también denominamos trombocitopatías. Nadie quiere pasar las diapos, ¿no? Va a ser más fácil. Bueno, empezando por las trombocitopenias, las podemos dividir en aquellas que cursan con aumento de la distribución plaquetaria o periféricas, entonces disminuyen la vida media plaquetaria, y aquellas que alteran la producción plaquetaria a nivel de la médula ósea a partir de los megacariocitos. Estas denominamos entonces centrales. Y por otro lado, aquellos que cursan con aumento a nivel del secuestro esplénico, alrededor de 1/3 de las plaquetas se encuentran en el pool esplénico, entonces cualquier situación que aumente la captación de plaquetas por el vaso, como el hiperesplénico, también va a dar trombocitopenia. La próxima. Entonces, empezando por la causa más frecuente de trombocitopenia en los adultos, dentro de las arterias, encontramos la púrpura trombocitopénica inmune, o PTI, que ahora más correctamente se llama trombocitopenia inmune, aunque todos la seguimos llamando PTI. Entonces, la PTI es un trastorno autoinmune que se da por la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios que llevan a un aumento de la captación de las plaquetas por el sistema monocito macrófago, fundamentalmente en el vaso, pero también en el hígado, y esto determina una remoción de las plaquetas, un aumento del fibres plaquetario, con disminución de la sobrevida, y este es un mecanismo de trombocitopenia. Ahora bien, los anticuerpos antiplaquetarios también se dirigen hacia los megacariocitos en la médula ósea, entonces asociado al aumento de distribución periférica, hay también una disminución de la producción plaquetaria. En realidad la producción es insuficiente para el grado de trombocitopenia. O sea, hay aumento de clearance, la producción debería aumentar acorde a este aumento de clearance, pero lo que se ve es que es insuficiente para compensar la menor sobrevida plaquetaria. Doctora, disculpe. ¿Por qué escuchamos lejos? ¿Cómo? Escucho. Se escucha lejos. ¿Se escucha lejos? Claro, porque está saliendo de acá. A ver. Acaba de entrar persona. Pruebe con esto. Gracias. ¿Ahora? ¿Escuchan mejor? Esperen que me voy a sacar un poco para el... ¿Ahí ven bien? ¿Ahora escucha mejor? ¿Se escucha mejor? No. ¿Está prendido el micrófono? Sí. Se escucha igual que antes. Y con este tampoco, ¿no? ¿Cómo? Sí, de hecho está desconectado eso que siempre anda. Para mí va todo por la misma rueda. De lo del Zoom. A ver, ahora vamos a ver si lo podemos arreglar. Y ellos se escuchan desde acá, no desde ahí. Ah, porque le sacaron el cablecito. ¿Ahora?
A ver. Hola chicos, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Lejos. ¿Y acá se escucha? Sí, se escucha. En este, entonces. A ver ahora. Sí, ahí escuchamos mejor. Sí, se escucha. Este entonces no anda. Bueno, ahora sí. Seguimos con la PTI entonces. Por definición, la PTI se caracteriza por trombocitopenia aislada, es decir, sin anemia ni leucopenia. Y fíjense que la definición habla de menos de 100.000 plaquetas, si bien el valor inferior normal del recuento plaquetario es 150.000. Entre 100.000 y 150.000 hay personas normales que pueden tener esos valores plaquetarios. Entonces, para aumentar la especificidad del diagnóstico, los criterios exigen un recuento plaquetario menor a 100.000. Entonces, aislada y en ausencia de causas secundarias. La PTI entonces es primaria, no hay enfermedades subyacentes y hay casos de trombocitopenia inmune secundaria que no llamamos estrictamente PTI, si bien hay muchas cosas en común desde el punto de vista de la fisiopatología y la clínica, que puede ser secundaria fundamentalmente a colagenopatías, sobre todo el lupus, cursa con un mecanismo inmune de trombocitopenia secundaria, las infecciones, entonces a todo el paciente que evaluamos por una sospecha de PTI vamos a pedirle un HIV y una hepatitis C. Las inmunodeficiencias, sobre todo en los chicos, muchas veces se asocian a PTI. Perdón, las llamamos PTI, pero estrictamente no es PTI, sino trombocitopenia inmune secundaria. Lo que pasa es que en la práctica muchas veces uno sigue diciéndole PTI, pero no es correcto. O secundaria a neoplasias, sobre todo linfoproliferativos, por ejemplo, la leucemia linfática crónica. Dejé aparte el Helicobacter pylori porque la asociación entre Helicobacter y PTI es controvertida. Entonces, hay casos de PTI que claramente se asocian a Helicobacter pylori y uno trata el Helicobacter pylori y remite la PTI, pero son los casos menos frecuentes. Y por otro lado, la prevalencia de Helicobacter pylori en muchas regiones geográficas es alta, entonces la asociación con PTI no es muy clara. No se sabe si es causa o si es una asociación circunstancial. Y por otro lado, podemos dividirlas en PTI aguda, que vemos sobre todo en los chicos, secundaria a una infección viral o post-vacunación, donde a veces, no infrecuentemente, puede haber remisión espontánea luego de resuelta la infección viral o luego de pasado un tiempo posterior a la vacunación. Y la PTI crónica, que es la que vemos más frecuentemente en adultos y que es más frecuente en mujeres jóvenes. Entonces acá la remisión espontánea existe, pero es muy infrecuente, y vamos a llamarla en realidad, a dividirla en 3 etapas, según sea de reciente diagnóstico, persistente o crónica, y esto sirve para que no hagamos, por ejemplo, esplenectomía en pacientes que no pasaron más de un año de evolución de la enfermedad. Después lo vamos a ver. La próxima. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En realidad el diagnóstico es clínico, porque no tenemos un marcador que nos diga esto es una PTI. Entonces, ante la presencia de trombocitopenia aislada, ojo que si el paciente tiene mucho sangrado por la trombocitopenia puede tener una anemia ferropénica asociada, pero habitualmente no hay una anemia por alguna otra causa que no sea la ferropenia. Entonces, en el examen físico podemos ver las manifestaciones del sangrado y tenemos que tener en cuenta que a pesar de que el mecanismo es el aumento de clines de plaquetas en el vaso no está agrandado. Si el vaso está muy agrandado, tenemos que pensar en alguna otra causa de trombocitopenia. Y tenemos diferentes grados de gravedad del sangrado. El más común es el sangrado en piel, petequias o hematomas. Si el paciente presenta púrpura húmeda, lo que llamamos aftas hemorrágicas o púrpura en mucosas, ya es un signo de mayor gravedad de sangrado que solo el sangrado en piel. Y ante pacientes con trombocitopenia muy importante y sangrado, habitualmente lo que se recomienda es hacer un fondo de ojo para evaluar si hay sangrado en el fondo de ojo, porque este es un signo de riesgo de sangrado en el sistema nervioso central. Entonces, si viene un paciente con menos de 10.000 plaquetas, sangrado cutáneo, epistaxis y hematuria, uno lo va a internar y hacerle un fondo de ojo para valorar si hay presencia de hemorragias en fondo de ojo. Y esto me indicaría un mayor riesgo de sangrado en el sistema nervioso.
No sé, no me acuerdo qué son las manchas de Roth. Entonces sí, son hemorragias retinianas. Bueno, por otro lado, uno dice, podría tener un marcador diagnóstico si yo encuentro anticuerpos dirigidos hacia las plaquetas. El problema es que estos test son poco sensibles y poco específicos. ¿Por qué poco sensibles? Primero, porque además de la inmunidad humoral y de los autoanticuerpos, hay inmunidad celular que también puede favorecer la destrucción plaquetaria. Y por otro lado, porque no conocemos todos los antígenos que inducen la formación de anticuerpos. Entonces, estos test son poco sensibles y por otro lado, cualquier otra cosa que haga que se peguen IgG a la membrana plaquetaria, por ejemplo, las plaquetas muy grandes tienen más inmunoglobulina asociada a su superficie, entonces eso hace que sean poco específicos. Por lo tanto, no se usan de rutina en la clínica para el diagnóstico. Hay test que sí son más sensibles y específicos, pero son muy caros y no los disponemos actualmente para diagnóstico acá en el país, así que esto no lo utilizamos para el diagnóstico. Voy a pedir serología viral para evaluar causas secundarias de trombocitopenia inmune. Por otro lado, un test que puede ser útil, pero que es engorroso y costoso y que no se hace muy frecuentemente, es medir la sobrevida plaquetaria. Entonces, yo tengo dudas si un paciente tiene una trombocitopenia por aumento de la destrucción periférica o por una disminución de la producción, puedo pedir este test de sobrevida plaquetaria y si está cortada, esto es compatible con un mecanismo de destrucción periférica. No me dice que es PTI, pero bueno, ya vamos arrimando el diagnóstico, ¿no? Entonces, este estudio es útil, pero no se hace frecuentemente. ¿Qué pasa si yo hago un aspirado o una biopsia de médula ósea? ¿Conocen la diferencia entre aspirado y biopsia? Exacto, exacto. Puedo hacer uno u otro si considero que es necesario, pero en realidad esto lo necesito solo en casos determinados. Si yo hago una punción o una biopsia de médula ósea en estos pacientes, lo que veo es que los megacariocitos están presentes y de aspecto normal. Pueden estar en número normal o aumentado, porque la médula trata de compensar, pero ya vimos que el aumento de producción no es suficiente por los anticuerpos que hacen blanco en los megacariocitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo un paciente de 70 años con una trombocitopenia persistente y tengo dudas de si puede ser una PTI o una mielodisplasia, en ese caso puede ser útil hacer una biopsia de médula ósea. Pero si yo veo una paciente joven de 27 años con trombocitopenia que apareció hace unos meses y no sospecho ninguna otra causa asociada y tengo una trombocitopenia aislada, yo puedo, o en general no hago una punción de médula ósea, la trato y si la paciente responde como espero al tratamiento con corticoides, ya tengo la confirmación diagnóstica y no necesito recurrir a una biopsia de médula ósea. Si la paciente se trata con corticoides y responde favorablemente, esto me apoya la etiología inmune. No quiere decir que sea primaria, puede ser, por ejemplo, un lupus con trombocitopenia, pero bueno, me apoya la posibilidad de un mecanismo inmune. La que viene. Entonces, ¿a qué paciente con PTI tratamos? No a todos. Uno dice, PTI se define como menos de 100.000 plaquetas, pero si el paciente tiene 80.000 plaquetas, el riesgo de sangrado es bastante bajo. Entonces a ese paciente yo no lo trato. ¿Qué recuento de plaquetas les parece que es peligroso y que me indica un riesgo más alto de sangrado? ¿A partir de qué recuento lo tratarían? ¿10.000? Sí. ¿50.000? ¿Quién da más? Bueno, lo que se consideran recuentos de plaquetas seguros, tuviste más cerca, o en el medio tal vez, es entre 20 y 30.000. Por debajo de 20 y 30.000 aumenta el riesgo hemorrágico y cuando bajamos de 10.000 y mientras más abajo vayamos, mayor es el riesgo. Entonces yo tengo un umbral de tratamiento de alrededor de 20 a 30.000 plaquetas para tratar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos tienen sus efectos adversos, los reservo para el que lo necesita. Este umbral de 20 a 30.000 no es algo estático. Si yo tengo un paciente de 90 años, hipertenso, con una úlcera y un alto riesgo de sangrado, yo no voy a tener las plaquetas en 20.000 en este paciente.
las voy a tener más cerca a 30, 40.000. Si yo tengo un paciente joven con 20.000 plaquetas y es muy renuente al tratamiento y cuesta subirle las plaquetas, bueno, lo voy a dejar en 20.000 o incluso a veces en 15.000. Por eso depende de cada paciente. Si es un paciente que necesita aspirina porque tiene una enfermedad cardiovascular, voy a tratar de que las plaquetas estén más cerca de 40, 50.000 que de 20, 30. Entonces, nunca los umbrales y los criterios son estrictos, sino que uno los tiene que ajustar al paciente. Entonces, factores concomitantes que aumenten el riesgo hemorrágico los tengo en cuenta para determinar cuál es el umbral de mi paciente. Lo que sí en todos voy a evitar los AINES, porque todos afectan la función plaquetaria, menos el paracetamol, que es el único que pueden recibir estos pacientes. La que sigue. Esto para todas las trombocitopenias y trombocitopatías, ¿no? Evitar los AINES. Entonces, lograr un recuento de plaquetas seguro es mi objetivo. Por supuesto que si el paciente entra o ingresa a la guardia sangrando, 20, 30.000 no van a ser suficientes. Sangra, tal vez la trombocitomía es un factor y tiene algún otro factor hemorrágico. Entonces, si está sangrando, yo voy a tratar de mantener las plaquetas más altas, 50 a 100.000, depende del sangrado. Y si el paciente va a ir a cirugía o se va a hacer algún procedimiento, 20.000 plaquetas no son suficientes. Y acá voy a tener que ver, según el procedimiento, no es lo mismo una cirugía mayor que una extracción molar, que una biopsia de piel. Hay umbrales para cada procedimiento con recuentos de plaquetas que se consideran seguros, que no van a ser 20.000, ¿no? La que sigue. Sí. No, tampoco. El único que no afecta la función plaquetaria es el paracetamol, que es el que puede, la verdad es que es el que menos efecto analgésico tienen, pero tampoco. O sea, si el paciente tiene 80.000 plaquetas y no sangra y toma una dorixina, probablemente no le pase nada. Pero bueno, a grandes rasgos es lo que hay que tratar de evitar. Si el paciente tiene 50.000 plaquetas y toma ibupirac 1 cada 8 horas, bueno, eso puede aumentar su riesgo hemorrágico. Por eso hay que evaluarlo en cada caso, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Hay dos grandes grupos. Por un lado, los que están dirigidos a inhibir la destrucción periférica, a prevenir la destrucción periférica. Y por otro lado, los que están dirigidos a aumentar la producción plaquetaria, que como dijimos es insuficiente. Entonces, el tratamiento más frecuente, barato y que hemos utilizado durante muchísimos años son los corticoides. Los corticoides bloquean la captación de las plaquetas por el sistema monocito-macrófago, ¿no? En esta línea tenemos también la inmunoglobulina endovenosa, otro remedio que se usa más recientemente, que es el fostamatinib, que inhibe al macrófago. También tenemos como alternativa la esplenectomía. Si yo saco el vaso, saco el sitio de destrucción, pero tengo que recordar que también hay destrucción plaquetaria en el hígado, aunque en menor medida. Por otro lado, puedo inhibir con inmunosupresores la producción de anticuerpos y la inmunidad celular. Entonces acá tengo el rituximab, que es un anti-CD20, y distintos inmunosupresores. Y por otro lado, puedo aumentar la producción de plaquetas con agonistas del receptor de la trombopoyetina. La trombopoyetina es la citoquina que aumenta la producción plaquetaria estimulando los megacariocitos, ¿no? Entonces hay análogos sintéticos de esta citoquina que aumentan la producción plaquetaria. Entonces vamos a ver cómo utilizo estos distintos fármacos. Entonces, los corticoides es la primera línea de tratamiento. Entonces, si bien yo les dije que el umbral de plaquetas es 20, 30.000, cuando yo tengo un paciente que por primera vez se presenta con una trombocitopenia y sospecho una PTI, lo vamos a tratar. Este es de 20 a 30.000 es el umbral que utilizo para el tratamiento crónico. Entonces, la primera línea son altas dosis de corticoides, 1 miligramo kilo, y cuando el paciente, en general, la respuesta se da a las 24 o 48 horas, y va aumentando progresivamente el recuento plaquetario, una vez que llega un recuento de plaquetas aceptable, voy disminuyendo progresivamente la dosis de corticoides, porque ustedes saben que los corticoides tienen una alta toxicidad, ¿no?
Entonces puedo usar prednisona o dexametasona y en la emergencia utilizo corticoides endovenosos para tratar de aumentar más rápidamente el recuento plaquetario. Entonces recordemos todos los efectos adversos de los corticoides, ¿no? Así como los corticoides, un tratamiento rápido, esto es el tratamiento para la urgencia, ¿no? Es la gamma globulina endovenosa, que también actúa muy rápidamente, tal vez más rápido aún que los corticoides, pero tiene un costo muy elevado. Tiene menos efectos adversos, pero la puedo utilizar si la tengo disponible para la urgencia. A veces entre que pedimos la gamma globulina y disponemos de la misma tarda un tiempo, así que a veces la ventana no nos alcanza para utilizarla. ¿Y qué piensan de las transfusiones de plaquetas? ¿Sirven o no para estos pacientes? No sirven, porque si hay anticuerpos igual se van a opsonizar y va a disminuir la vida media, digamos. Claro, así como disminuye la vida media de las plaquetas propias, es muy corta, la de las plaquetas transfundidas, que de por sí viven menos que las propias, va a ser muy, muy corta. Pero si el paciente entra con un sangrado en el sistema nervioso central o un sangrado digestivo o un sangrado importante, bueno, voy a recurrir a todo lo que tengo. Así que en ese caso le voy a transfundir plaquetas, pero cuando el paciente está sangrando activamente. Nunca transfundir plaquetas de más, porque saben que los pacientes se sensibilizan y hacen refractariedad a las transfusiones de plaquetas, entonces cuando yo realmente las necesito, no van a ser efectivas. Entonces siempre usarlas con precaución. ¿La que sigue? Bueno, este es el tratamiento agudo, el que vimos recién. Crónicamente, una vez que yo saco los corticoides, probablemente el paciente recaiga y vuelvan a caer las plaquetas. Entonces, lo que se hace es ir bajando progresivamente la dosis de corticoides y algunos pacientes requieren un mantenimiento con dosis bajas y otros pacientes se les puede suspender y como todas las enfermedades inmunológicas son oscilantes, puede que yo suspenda y que el paciente no recaiga. Entonces, eso lo voy tanteando. O que no recaiga, que recaiga, pero con un recuento de plaquetas seguro, más de 30.000, entonces no necesita tratamiento. Pero si al discontinuar los corticoides, el recuento plaquetario no es seguro, es menos de 20, 30.000 o del umbral que yo determino que es seguro para mi paciente, voy a tener que hacer algún tratamiento de mantenimiento. Y en este caso, las dosis muy, muy bajas de corticoides, por ejemplo, prednisona hasta 5 miligramos día, pueden utilizarse intermitentemente en estos pacientes. Cada vez se recomienda más en contra de la utilización de corticoides a largo plazo en la PTI. Pero en la práctica, la realidad es que dosis muy bajas no tienen muchos efectos adversos, es una alternativa barata, conocida, y que en muchos pacientes termina siendo la alternativa que seguimos utilizando hoy en día. ¿Cuál es la otra alternativa que disponemos hoy? Son los agonistas del receptor de trombopoyetina. Entonces, estos fármacos no tienen un efecto rápido como los corticoides, sino que para actuar hay que esperar que el megacariocito crezca, madure, forme plaquetas, y esto tarda 7, 10, 14 días. Entonces, estas drogas empiezan a actuar más o menos a la semana, por lo tanto, en el agudo no me sirven, porque si yo quiero subir las plaquetas rápidamente, esto no va a ser una alternativa útil. Y tengo dos drogas, una por vía oral, el Trombopac, y otra por vía subcutánea, que es el Romiplostim. Y como contras, el costo es muy alto, y por otro lado, pueden dar eventos trombóticos. Entonces, no son muy frecuentes, pero en pacientes de edad avanzada, diabéticos, hipertensos, bueno, yo voy a tener en cuenta este efecto protrombótico de los agonistas del receptor de TPO, y bueno, voy a valorar su uso o no. Tal vez en un paciente añoso, las bajas dosis de corticoides sean una mejor alternativa. Pero esto es opinable, ¿no? Dentro de los inmunosupresores, el rituximab es un anticuerpo anti-CD20, los linfocitos B tienen CD20 en su superficie, así que esto me induce una depresión de linfocitos B. También las respuestas son tardías y se da por vía endovenosa, y como efecto adverso puedo tener una hipogamaglobulinemia prolongada por la depresión de linfocitos B, sobre todo si la doy varias veces, porque con una vez puedo tener una respuesta, pero luego el paciente recae. Entonces, como efectos adversos, las infecciones. La próxima.
Bueno, la esplenectomía es uno de los tratamientos que se usó hace muchísimo tiempo y mucho, cada vez se utiliza menos, y es uno de los pocos tratamientos que tiene realmente un potencial curativo. Si el paciente responde y no recae, realmente puede tener una curación a largo plazo. Entonces, respuestas iniciales 70-80%, mientras más joven es el paciente, más probabilidades de que responda, y las recaídas más o menos 50-60% a largo plazo. Es decir, puede que el paciente responda inicialmente, pero a la larga puede que recaiga. Y en estos casos siempre hay que buscar un vaso accesorio. Entonces el cirujano durante el acto quirúrgico tiene que buscar si hay vasos accesorios y removerlos junto con el vaso principal, ¿no? Porque si no, después hipertrofia y cumple la misma función que el vaso. Entonces el riesgo fundamentalmente son las infecciones. O sea, cada vez se utiliza menos, ya que disponemos de otros fármacos. Fostamatinib es un fármaco nuevo que todavía no está en el país, pero que va a venir, que también inhibe la capacidad del macrófago, o sea, inhibe la captación periférica de plaquetas. Y hay varios inmunosupresores, todos los cuales tienen muchos efectos adversos. Entonces, la verdad es que antes, que se utilizaba muchísimo más, veíamos que los pacientes con PTI tenían más problemas por la susceptibilidad de infecciones que por el sangrado en sí, porque eran pacientes que se trataban muchísimo, el umbral de plaquetas de 20-30.000 no se consideraba tanto y se hipertrataba a los pacientes, entonces los pacientes morían muchas veces por infecciones y no por sangrado, no tanto por sangrado. La próxima. Entonces, como para concluir, el tratamiento voy a determinarlo según cada paciente, y la preferencia del paciente también influye. Si el paciente quiere tener una alternativa curativa, puede optar por la esplenectomía. Si no quiere recibir medicación parenteral, pueden no querer los agonistas del receptor de TPO, que son por vía subcutánea, aunque hay uno que es por vía oral. O sea, depende de cada paciente, ¿no? Siempre la primera línea son los corticoides, y los pacientes que requieren corticoides a largo plazo tienen estas alternativas terapéuticas que consideramos segundas líneas de tratamiento. La próxima. Entonces, esta es una mujer de 25 años con antecedentes de PTI de 15 años de evolución, que presentó respuesta previa positiva a los corticoides, actualmente está sin tratamiento y consulta a la guardia por petequias, ampollas hemorrágicas en mucosa yugal y un recuento de plaquetas de 5.000. ¿Qué harían con esta paciente? Empezarían agonistas del receptor de TPO. Como es una PTI crónica, le indico inmunosupresores. Le hago una punción de médula ósea porque no creo que este sea el diagnóstico correcto y quiero evaluar otras posibilidades. Hago un fondo de ojo para evaluar la presencia de hemorragias retinianas y la interno para iniciar un tratamiento. Esa. Bueno, está bien. Los agonistas de TPO tardan por lo menos una semana en actuar, no me sirven. Los inmunosupresores los trato de evitar. No considero diagnósticos alternativos porque la paciente tiene una PTI de muchos años de evolución y respondió a los corticoides, lo cual me apoya el mecanismo inmune. Entonces, adopto esta conducta y a continuación le doy gamaglobulina o corticoides endovenosos, según lo que tenga disponible, para aumentar rápidamente el recuento. La próxima. Bueno, sí, le doy los corticoides, a las 48 horas aumentan las plaquetas, y con las plaquetas, cuando están en 120.000, iniciamos el descenso progresivo. La próxima. Entonces, ya cuando llega a 20 miligramos diarios, que es una dosis bastante alta para el mantenimiento, las plaquetas bajan nuevamente a 10.000. Esto me hace pensar que los corticoides bajas dosis no van a ser útiles, por lo menos para este periodo de la PTI de la paciente. Entonces, ¿qué hago? La dejo con corticoides 20 miligramos diarios crónicamente. Indico tratamiento con agonistas del receptor de TPO, indico una combinación de vincristina y azatioprina, que son inmunosupresores, o le transfundimos plaquetas. La B, una alternativa adecuada, si la paciente lo puede costear, son los agonistas del receptor de TPO. La próxima. Bueno, pasamos ahora a otra trombocitopenia periférica, que son las microangiopatías trombóticas. En estas, el mecanismo de destrucción es totalmente diferente. Hay trombosis y oclusión de la microcirculación. Esto lleva al consumo de las plaquetas en el trombo, lo que me da la trombocitopenia.
También induce la fragmentación de los glóbulos rojos con hemólisis intravascular. Entonces esto lleva a la anemia y a la presencia de esquistocitos, que son estos glóbulos rojos rotos, porque se rompen verdaderamente cuando pasan por los trombos en la microcirculación, y la anemia hemolítica microangiopática no inmune, ¿no? Es una anemia hemolítica no inmune. Y también la trombosis y la oclusión de la microcirculación lleva a isquemia y a daño orgánico, que fundamentalmente puede darse en el sistema nervioso central, en el corazón o en el riñón, según la patología. Entonces, la próxima. Hay muchas patologías que dan microangiopatías trombóticas. Vamos a ver fundamentalmente la púrpura trombótica trombocitopénica. Recordemos también el síndrome urémico hemolítico, sobre todo en los chicos, y la CID, que la van a ver en la clase de integración, aunque hay muchísimas otras. La próxima. Entonces empezamos con la PTT, que se debe a una deficiencia severa de la ADAMS13. ADAMS13 es una proteasa que cliva el factor von Willebrand. Si ustedes se acuerdan, el von Willebrand es una proteína hemostática que induce la adhesión plaquetaria y es muy importante en la hemostasia primaria. Entonces, la ADAMS13, que es de origen endotelial, cliva el factor von Willebrand. Mientras más grande es el von Willebrand, mayor es su poder hemostático. Entonces, este clivaje normal hace que los fragmentos de von Willebrand sean un poquito más chiquitos y eso, digamos, disminuye el poder hemostático. Cuando no hay ADAMS13, el von Willebrand queda muy grande, formando multímeros muy grandes, y esto induce una captación y adhesión de las plaquetas circulantes y favorece la formación del trombo. Entonces, en el ADAMS13 hay una deficiencia severa, menos del 10% de esta enzima, lo que lleva a una mayor actividad del factor von Willebrand, porque quedan los multímeros grandes sin cortar, y a la formación de agregados plaquetarios con la consiguiente oclusión vascular. La PTT puede ser congénita, que es menos frecuente y la vemos fundamentalmente en pediatría, pero también puede presentarse en la edad adulta, porque los pacientes con PTT congénita pueden ser asintomáticos hasta que hay algún factor desencadenante, que puede ser, por ejemplo, infecciones o el embarazo, pero se ve más en los chicos, ¿no? O adquirida por la presencia de anticuerpos anti-ADAMS13, que es mucho más frecuente. La que sigue. Así como el de la PTI, el diagnóstico de la PTT también es fundamentalmente clínico. No porque no tengamos determinaciones de laboratorio específicas, sino porque muchas veces no están disponibles en la urgencia. Y esta es una emergencia hematológica, así que muchas veces el diagnóstico es clínico. Entonces, la clínica es la trombocitopenia, que suele ser o generalmente es severa. En el laboratorio tengo manifestación de hemólisis intravascular, que si recordamos es anemia con aumento de reticulocitos, consumo de aptoglobina, la presencia de hemoglobina libre en plasma, el aumento de la LDH y de la bilirrubina indirecta. Entonces tengo un paciente que se presenta en la guardia como una emergencia, con trombocitopenia severa, aumento de LDH y hemólisis. Los síntomas de isquemia, que muchas veces son neurológicos, porque un órgano blanco de la PTT es el sistema nervioso central, y otros síntomas inespecíficos como fiebre o malestar abdominal puede haber concomitante. Entonces acá es fundamental hacer un frotis de sangre periférica, donde la presencia de esquistocitos realmente me orienta y me apoya este diagnóstico. Y muchas veces con esto, solamente con esto, puedo iniciar el tratamiento. El laboratorio específico, que muchas veces no lo tengo en la urgencia, es medir la actividad del ADAMS13 y medir los anticuerpos anti-ADAMS13. Entonces yo puedo guardar la muestra antes de iniciar el tratamiento y a posteriori confirmo el diagnóstico. Pero en el momento agudo tengo la clínica para hacer el diagnóstico. La que sigue. Entonces, si esta enfermedad no se trata, tiene una muy alta mortalidad, y los tratamientos disponibles son la plasmaféresis, donde lo que se hace es remover los anticuerpos y aportar con la infusión de plasma ADAMS13. En las formas congénitas no necesito remover los anticuerpos, entonces solo aporto plasma fresco, que es una fuente de ADAMS13.
Entonces, esto para las adquiridas, esto para las congénitas. Puedo dar corticoides, suelo dar corticoides y otros inmunosupresores como el rituximab en los casos de PTT adquirido. Y ahora hay un fármaco más nuevo que todavía no está en nuestro país, que es el caplacizumab, que lo que hace es bloquear la interacción del von Willebrand con las plaquetas. Entonces, digamos, con los otros mecanismos prevengo el mecanismo inmune, aporto ADAMTS13 y remuevo los anticuerpos, pero mientras tanto, con este fármaco bloqueo el efecto que tengo final, que es el aumento de la actividad del von Willebrand con su interacción con las plaquetas. Entonces, con esto la mortalidad ha disminuido muchísimo, aunque no es nula, pero los pacientes tienen riesgo de recurrencias en la evolución. Más o menos la mitad de los pacientes recurren y tengo que tratarlos nuevamente. La próxima. Bueno, vamos a otra trombocitopenia que ahora está más de moda, que es la trombocitopenia inducida por heparina y la trombocitopenia inducida por la vacunación con las vacunas adenovirales para el SARS-CoV-2. Entonces, en estas dos entidades, lo que tenemos son anticuerpos generados contra el factor plaquetario 4, como es PF4, que forma complejos con la heparina. Entonces, este es el caso de la trombocitopenia inducida por heparina. Pacientes que reciben heparina, muchas veces profilácticamente, pueden presentar este cuadro. La presencia de los complejos antígeno-anticuerpo inducen la activación de las plaquetas y esto lleva a la trombosis de la microcirculación o de grandes vasos. Entonces acá tengo trombocitopenia también por consumo en el trombo, como en la PTT, y tengo trombosis venosa o arterial. La próxima. Entonces, en la trombocitopenia inducida por heparina tengo como antecedente la administración de heparina. Y en la trombocitopenia inducida por la vacunación anti-COVID, que llamamos síndrome de trombosis, trombocitopenia inducida por vacuna, tengo el antecedente de vacunación, por ahora están reportados con la AstraZeneca y con la Johnson. Con la Sputnik hay algunos casos que se sospecha, pero que no han sido confirmados, y no se reportó para las vacunas ARN. Entonces, si bien es un evento raro, ocurre y es grave, o sea que todos los casos de trombosis asociados a estas vacunas existen y son reales, aunque son sumamente infrecuentes. Por supuesto, uno va a prevalecer la vacunación más que el temor y la no vacunación por el temor a este evento, ¿no? Que es muy infrecuente. Muchas veces afecta a sitios inusuales, no sé si escucharon la trombosis de los senos venosos cerebrales o otros trombosis inusuales, pero bueno, tiene tratamiento, pero también una alta mortalidad. Y acá además hay una activación del sistema de coagulación con aumento del dímero D. El diagnóstico también se hace fundamentalmente por la sospecha clínica. Se pueden detectar los anticuerpos, pero como en la PTT, esto no suele estar disponible en la urgencia. Y como tratamiento, en la trombocitopenia inducida por heparina y también en la inducida por vacuna, voy a evitar la heparina porque puede precipitar y favorecer todo este circuito, y voy a utilizar, si el paciente tiene trombosis, anticoagulantes alternativos. Por ejemplo, los anticoagulantes de acción directa o los DOACs, no sé si ya los vieron o los van a ver. Y en el caso de la trombocitopenia inducida por vacuna, la gamma-globulina tiene una alta eficacia cuando se da precozmente. La que sigue. Bueno, entonces estas eran las trombocitopenias periféricas. Además de estas tenemos que considerar las infecciones. Hay múltiples mecanismos de trombocitopenia en las infecciones. Por un lado en las infecciones virales y por otro lado en la sepsis. No es solo la destrucción periférica. Distintos fármacos pueden dar trombocitopenia, el alcohol, el hipotiroidismo, y la lista no termina acá. Y como ya les mencioné, las trombocitopenias por hiperesplenismo, en los pacientes, por ejemplo, con cirrosis, hipertensión portal, el aumento de la captación y el pool de plaquetas esplénico es un mecanismo, entre otros. La que sigue. Bueno, vamos a las trombocitopenias por defecto en la producción central. Entonces,
uno piensa en esto y piensa, bueno, hago una punción o una biopsia de médula ósea y acá tengo que ver que hay menos megacariocitos. Este es uno de los mecanismos de trombocitopenia de origen central. Entonces, en la médula ósea encuentro pocos megacariocitos. Esto puede ser en el contexto de una aplasia medular, post-quimioterapia, post-radioterapia o una aplasia pura de megacariocitos. Pero también puede ser que los megacariocitos estén en número conservado, pero que sean displásicos, es decir, tengan alteraciones morfológicas y funcionales que haga que no sean capaces de producir adecuadamente plaquetas. Entonces, megacariocitos normales, pero displásicos, en general los veo de menor tamaño, con los núcleos picnóticos aberrantes, y esto lo puedo ver fundamentalmente en las mielodisplasias. También en la anemia megaloblástica puedo tener alteraciones en los megacariocitos, no son los mismos que los de la mielodisplasia, pero tengo alteraciones morfológicas que comprometen la producción plaquetaria. Y en cualquiera de estos dos casos, en general, la trombocitopenia no es aislada, sino que la veo asociada a anemia y a leucopenia. Pero hay casos menos frecuentes donde puedo tener trombocitopenia solo o trombocitopenia asociado con alguna citopenia, por ejemplo, trombocitopenia y anemia o trombocitopenia y leucopenia. Pero lo más común es que vea las tres citopenias. Muchas veces en la mielodisplasia, en la anemia megaloblástica, tengo trombocitopenia y si no tengo anemia, por lo menos tengo un aumento de volumen corpuscular medio, es decir, tengo glóbulos rojos de gran tamaño. Y esto puede ser un indicio de una mielodisplasia, por ejemplo, o de una anemia megaloblástica. Entonces, acá hacer una médula ósea me sirve para el diagnóstico. Hay otra alternativa donde los megacariocitos se ven con número y aspecto normal, pero por distintos motivos, generalmente por mutaciones en moléculas que regulan la producción de plaquetas, estos megacariocitos no pueden producir plaquetas, pero uno va a hacer una médula y los ve totalmente normales. Esto puede ocurrir en varias trombocitopenias hereditarias. Y en este caso, la trombocitopenia solo afecta, la enfermedad solo afecta a los megacariocitos y las plaquetas, ¿no? No hay anemia ni leucopenia. Entonces, de esto, lo que tienen que recordar es que las trombocitopenias hereditarias no son infrecuentes y que no se ven solo en pediatría, sino que las más leves pueden presentarse muchas veces recién en la edad adulta. Entonces, por lo menos cuando uno evalúa a un paciente con trombocitopenia, acuérdense de preguntar antecedentes familiares. Y en general en todos los desórdenes hemorrágicos. Preguntar antecedentes familiares no cuesta nada y muchas veces me ayuda el diagnóstico. Hemos tenido varias veces pacientes que vienen a consultar por trombocitopenia y resulta que su tía, su madre, su hermana, su prima, todos tienen trombocitopenia y todos fueron considerados PTI y tratados como PTI con corticoides u otros tratamientos, incluso esplenectomía, y en realidad tenían una trombocitopenia genética o hereditaria que no responde a todos estos tratamientos. Entonces, solo con preguntar uno puede tener el diagnóstico y evitarle al paciente diagnósticos erróneos y tratamientos que no le sirven y que pueden ser perjudiciales, ¿no? La que sigue. Entonces, en todas estas situaciones, menos en una, la trombocitopenia suele acompañarse de anemia y o leucopenia. Entonces, ¿en cuál de estas se ve trombocitopenia aislada? ¿En cuáles? Perdón, porque no hay solo una. Perfecto. Hereditaria y PTI. Acuérdense que uno puede tener anemia ferropénica por el sangrado, por ejemplo, ¿no? O en la PTI puede asociarse a anemia hemolítica autoinmune a veces, lo que se llama síndrome de Evans, y tengo estas dos citopenias, pero bueno, son dos citopenias autoinmunes. Entonces, hacer una médula ósea, ¿en qué situaciones me ayudaría a diferenciar? Megaloblástica versus hereditaria, mielodisplasia versus aplasia, hereditaria versus PTI, megaloblástica versus aplasia. Digamos, ¿me ayudaría a diferenciar una anemia megaloblástica versus una trombocitopenia hereditaria, hacer una médula ósea? No tiene cambios. ¿Y la megaloblástica? ¿Cómo? Sí. Quedó abajo de mielodisplasia. No son exactamente displásicos, tienen cambios morfológicos, pero no es exactamente una displasia.
A veces cuesta diferenciarlo, pero tienen rasgos característicos. Células de tamaño grande, con alta relación núcleo-citoplasma. Tiene una serie de alteraciones que no es exactamente mielodisplasia, pero sí se ven alteraciones morfológicas. Entonces, acá muchas veces voy a usar otras cosas para diferenciarlo. Por ejemplo, en el frotis puede haber diferencias, puede haber rasgos megaloblásticos en las células en el frotis, pero si yo hiciese una biopsia de médula ósea, vería diferencias. En las trombocitopenias hereditarias, en general, los megacariocitos están presentes y son normales, salvo algunas entidades, y en la anemia megaloblástica tengo alteración de todas las series y cambios megaloblásticos. O sea, en las mielodisplasias tengo cambios displásticos, en las megaloblásticas tengo cambios megaloblásticos. No es exactamente igual, pero los dos tienen cambios morfológicos. En la mielodisplasia versus aplasia medular, ¿me serviría? En la aplasia medular, ¿qué veo? O sea, no hay megacariocitos, no hay serie eritroide, no hay serie granulocítica, ¿cierto? O está disminuida al menos. En la mielodisplasia está presente, pero tiene cambios morfológicos. O sea, acá vería una disminución de células o una displasia de células. Trombocitopenias hereditarias versus PTI, acá no, porque en la PTI puedo tener megacariocitos normales o aumentados, pero morfológicamente normales, y en la mayoría de las trombocitopenias hereditarias, excepto algunas, también. Entonces acá no sería muy útil para diferenciar. Y en la megaloblástica versus aplasia medular, digamos, igual que en esta situación. Acá no veo megacariocitos y disminución también de otras series, y acá las veo, pero están alteradas morfológicamente con cambios megaloblásticos. La que sigue. A ver, pasa la anterior. Acá me serviría, y acá me serviría. Digamos, la única que realmente no me serviría en la mayoría de los casos es en la opción 3. Bueno, pasamos a las trombocitopatías o los defectos de la función plaquetaria. Y acá en general tengo un recuento de plaquetas normal, pero las plaquetas no funcionan bien. Entonces, la clínica es similar al de una trombocitopenia, un sangrado cutáneo mucoso. A veces puedo tener una combinación, trombocitopenia y disfunción plaquetaria. Pero entonces, yo sospecho una trombocitopatía, una disfunción plaquetaria, cuando tengo recuento de plaquetas normal y alteración en la función plaquetaria, o cuando un paciente tiene, por ejemplo, 100.000 plaquetas y sangra. Con 100.000 plaquetas los pacientes no sangran, salvo que tengan una alteración en la función plaquetaria. ¿Se entendió eso? Entonces, cuando yo sospecho una trombocitopatía hereditaria o adquirida, si el paciente tiene historia familiar de sangrado o si sangra desde prácticamente el nacimiento, esto apoya un problema hereditario, pero muchos problemas hereditarios leves pueden manifestarse recién en la edad adulta. Pero siempre tratar de preguntar esto, ¿desde cuándo el paciente sangra y si tiene antecedentes familiares de sangrado? Entonces, si pasa la anterior un minuto, no sé si recuerdan cómo es la función plaquetaria. Ante una injuria vascular, las plaquetas primero se adhieren al colágeno y von Willebrand subendotelial, se activan y forman el agregado plaquetario. Y esto, junto con esto se forma el trombo o el coágulo de fibrina, ¿no? La próxima. Dentro de las disfunciones plaquetarias, la mayoría son adquiridas y mucho menos frecuentemente son hereditarias. Y acá recordemos particularmente las drogas. Muchas veces llegan pacientes al laboratorio para evaluar la función plaquetaria y resulta que están tomando aspirina crónicamente porque tienen una enfermedad cardiovascular, toman AINE por la artrosis. Entonces estos pacientes pueden sangrar por la ingesta de drogas y tengo rápidamente la causa de sangrado. Enfermedades sistémicas, la uremia es una causa importante de disfunción plaquetaria, la cirrosis, distintas neoplasias hematológicas, las leucemias, las mielodisplasias, los mieloproliferativos, todos pueden asociarse a disfunción plaquetaria, la presencia de paraproteínas, el bypass cardiopulmonar por activación plaquetaria continua puede dejar a las plaquetas exhaustas y pueden entonces no responder ante una injuria. Y luego pasamos a las hereditarias. De las hereditarias vemos las dos más importantes, hay una lista enorme realmente, pero quiero mencionarle dos. Sí.
Y realmente acá acordarse de preguntar antecedentes familiares y desde cuándo el paciente sangra. Entonces, hay dos que son las más importantes. Por un lado, el síndrome de Bernard-Soulier, que se da cuando falta en la plaqueta esta glicoproteína, que se llama glicoproteína 1B9, que es el receptor del factor von Willebrand. Entonces, la plaqueta, al faltarle este receptor, no puede unirse al subendotelio expuesto ante una injuria vascular, no se puede adherir, entonces hay un defecto en la hemostasia primaria, por el defecto en la adhesión. Además, como esta glicoproteína es importante cuando se producen las plaquetas, los pacientes suelen tener trombocitopenia. Entonces acá tienen trombocitopenia y disfunción plaquetaria. Entonces el sangrado es tanto por la disminución del número como de la calidad de esas plaquetas. Y el diagnóstico lo hago con la evaluación de la función plaquetaria, la agregación plaquetaria y por citometría de flujo. La próxima. La otra gran trombocitopatía hereditaria, que son las dos muy infrecuentes, es la trombastenia de Glassman, donde lo que falta acá no es la 1B9, sino la glicoproteína 2B3A, que es el receptor de fibrinógeno. El fibrinógeno es lo que forma los puentes plaqueta-plaqueta que llevan al agregado plaquetario. Entonces acá también los pacientes tienen mucho sangrado porque no pueden formar agregados de plaquetas, y el diagnóstico también. Lo hago por un estudio de función plaquetaria, fundamentalmente la agregación plaquetaria, y por citometría de flujo. La próxima. ¿Cómo trato a estos pacientes? Bueno, como todo, evitar AINES, excepto paracetamol. Ante el sangrado o si estos pacientes tienen que hacer un procedimiento odontológico o una cirugía, las alternativas que tengo según qué procedimiento tengo que hacer y la clínica del paciente, cuán grave es su trombocitopatía, tengo distintas alternativas. Por un lado, el uso de antifibrinolíticos, que es una medida hemostática inespecífica, digamos, inhibo la fibrinolisis, entonces hay mayor estabilidad del trombo. Fundamentalmente se usa el ácido tranexámico, que se puede usar por boca o ante una cirugía, por ejemplo, endovenoso, o incluso se puede usar tópico para procedimientos odontológicos, se embebe una gasa en tranexámico y se pone en el sitio donde se hace el procedimiento. La desmopresina, que vamos a ver después con la enfermedad de von Willebrand, que es útil para algunas trombocitopatías, sobre todo las leves, pero si el paciente tiene una enfermedad grave, por ejemplo una trombastenia de Glassman, y se tiene que operar, estas medidas no son suficientes. Entonces, el tratamiento o la profilaxis se basa en la transfusión de plaquetas. Y en algunos casos, otra medida hemostática que tenemos bastante inespecífica es el factor 7 de coagulación recombinante, que es un agente hemostático muy potente, extremadamente caro, y que se usa en casos selectos, en enfermedades severas, por ejemplo en los pacientes con Glassman, que realmente sangran mucho. Pero estas son todas medidas inespecíficas, ¿no? La próxima. Entonces, acá tenemos un hombre de 85 años que consulta por hematomas espontáneos en las extremidades y abdomen. Siempre uno piensa, si los hematomas son solo en las extremidades, uno piensa que los pacientes se pueden golpear o ser postraumáticos, pero los hematomas en el tronco o en el abdomen sugieren tal vez una enfermedad un poquito más grave, porque el paciente probablemente no se haya golpeado o es menos probable que se haya golpeado. Entonces, esto empezó hace 9 meses y consulta porque va a ser sometido a colecistectomía y para ver si hay que tomar alguna medida para evitar el sangrado porque el paciente tiene cierta diátesis hemorrágica. Antes de estos 9 meses tiene antecedentes de otras cirugías y procedimientos odontológicos sin sangrado. O sea que es algo adquirido. Hacemos un estudio de coagulación y recuento plaquetario normal. ¿Y qué podemos pensar ahora? ¿A qué se debe esta diátesis hemorrágica? Tenemos estudio de coagulación y recuento de plaquetas normales. Entonces pensamos, trombocitopatía adquirida, pedimos entonces un laboratorio completo, un proteinograma, porque sabemos que las paraproteínas pueden alterar la función plaquetaria, y un estudio de función plaquetaria. Pensamos en una púrpura vascular, los pacientes de edad avanzada tienen muchas veces púrpura senil, que se da fundamentalmente en los antebrazos, pero tiene hematomas en extremidades y abdomen. Me conformo con que es una púrpura vascular y no le pido ningún otro estudio.
pienso en una trombocitopatía hereditaria o sigo con mi presunción de trombocitopatía adquirida, pero acá antes de hacerle estudios indago sobre la ingesta de drogas que puedan afectar la función plaquetaria y mientras tanto le pido un laboratorio completo. ¿Qué opción elegirían? ¿La 1 puede ser? ¿O la 4? Bueno, acá es opinable, pero antes de estudiar una trombocitopatía siempre hay que preguntar por ingesta de drogas, porque si este paciente va al laboratorio para hacerle un estudio de agregación plaquetaria y está tomando aspirina y AINES, el estudio de función plaquetaria no me va a servir porque va a estar alterado por la ingesta de drogas. Así que si yo no le pregunté nada y lo mandé directamente al laboratorio, probablemente el paciente vaya de vuelta a su casa sin el estudio hecho. Y es difícil a algunos pacientes suspenderle la aspirina para hacer un estudio de agregación plaquetaria. Entonces, probablemente me quede con la posibilidad de que la ingesta de drogas es lo que le está produciendo estos hematomas. Si puedo suspender la aspirina, la suspendo para ver si la diátesis hemorrágica se va. Y si no la puedo suspender, directamente la suspendo antes de la cirugía para que esté pocos días sin aspirina y lo opero sin la aspirina. O sea, si puedo, le suspendo la medicación y hago un estudio de función plaquetaria. Pero si no, la suspendo directamente previo a la cirugía, si esto es posible, y se opera sin aspirina. ¿Quedó claro? Bueno. Sí, se pide un estudio de agregación plaquetaria, eso sería lo primero que se hace. El paciente con recuento de plaquetas normal se hace un estudio de agregación plaquetaria, donde se enfrentan las plaquetas en el laboratorio con distintos agonistas y se ve cómo responde y cómo se agregan. Sí, eso lo hacemos acá. Pero, como decía, muchas veces llegan los pacientes para hacerse este estudio y están con aspirina. Entonces, sí, bueno, es un estudio, no es tan caro y requiere cierta complejidad, pero hay varios laboratorios que lo hacen. Así que si eso está alterado, uno pasa a hacer otros estudios como citometría de flujo, por ejemplo. Bueno, los trastornos de coagulación entonces lo van a ver en la clase de integración, pero sí vamos a ver enfermedad de von Willebrand, que es la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente y que alrededor de hasta 1% de la población normal, entre comillas, tienen von Willebrand, que en general es leve, pero es una enfermedad hereditaria muy frecuente. Entonces, si recordamos lo que vimos antes, el factor von Willebrand es una proteína adhesiva que interviene en la hemostasia primaria y media la adhesión de las plaquetas al subendotelio expuesto luego de una injuria vascular. Entonces, cuando no hay factor von Willebrand, hay un defecto en la adhesión plaquetaria, en la función plaquetaria, en las fases más iniciales de la hemostasia, y además, como el von Willebrand es un carrier de factor 8, al no haber von Willebrand hay un déficit de 8 y esto lleva a un trastorno de coagulación. Entonces es algo mixto el von Willebrand, plaquetario y de coagulación. Ambos contribuyen al sangrado. La próxima. Entonces el von Willebrand es sumamente variable. La gravedad puede ser desde pacientes asintomáticos hasta pacientes que sangran como si fueran un hemofílico. Incluso en una misma familia, con la misma mutación del factor von Willebrand, algunos pacientes pueden sangrar y otros no. Y siempre el sangrado es más manifiesto en las mujeres que en los hombres por el sangrado ginecológico, ¿no? La enorme mayoría de los von Willebrand o son asintomáticos o tienen un sangrado en general leve o hasta moderado. Y el sangrado es el mismo que el sangrado plaquetario, es un sangrado cutáneo mucoso, ¿no? Hematomas, hipermenorrea, anemia ferropénica por el sangrado ginecológico, epistaxis, gingivorragia, sangrado por heridas, en los casos un poco más graves, sangrado gastrointestinal. Y también, además de este sangrado cutáneo mucoso, es importante el sangrado quirúrgico y obstétrico. Entonces, en el tipo 3, que después vamos a ver, es un sangrado severo similar al de la hemofilia. Y acá es muy importante tener también la historia familiar de sangrado que está muchas veces presente en el von Willebrand, aunque dentro de una misma familia hay pacientes que pueden no manifestar la enfermedad, ¿no?
El diagnóstico, además de la clínica, en el laboratorio puedo determinar tanto a nivel antigénico el factor von Willebrand, que me dice qué cantidad de von Willebrand tengo, pero algunos pacientes pueden tener cantidad normal y tener un von Willebrand disfuncional. Entonces también simultáneamente solicito una determinación de von Willebrand funcional, que el test más común es el cofactor de ristocetina. Entonces, cantidad de von Willebrand y función del von Willebrand me sirven para el diagnóstico. Como hay un déficit de 8, en los casos que son un poquito más, no tan leves, suelo tener un KPTT prolongado y un déficit de 8 si yo mido específicamente el factor 8 de la coagulación. Pero estos pueden ser normal en los casos más leves. Muchos laboratorios hacen el tiempo de sangría, donde se hace un corte en la piel y se mide cuánto tiempo tarda en cohibirse la hemorragia, pero la verdad que esto es bastante inespecífico, tampoco es poco consistente de test a test y es bastante engorroso y doloroso. Así que nosotros, por ejemplo, no lo hacemos, pero hay muchos laboratorios que lo hacen. Se puede alterar por plaquetopenias, por trombocitopatías, por púrpuras vasculares, por von Willebrand. Entonces, de acuerdo a estas determinaciones, el von Willebrand podemos clasificarlo en tipo 1, que es con mucho el más frecuente. En general es leve, tengo un déficit a nivel antigénico y funcional en paralelo. Tengo menos von Willebrand, entonces tengo menos función. Y es de herencia autosómica dominante. En el tipo 2, la cantidad de von Willebrand es normal, o sea, el von Willebrand antigénico es normal, pero tengo una disminución funcional. Entonces, la alteración está a nivel del cofactor de ristocetina. O sea, el déficit es cualitativo. Y el tipo 3, que es el más infrecuente, es el von Willebrand grave, donde prácticamente no tengo factor von Willebrand. Y los pacientes sangran como si fueran una hemofilia. Y si bien los más frecuentes son los hereditarios, también hay von Willebrand adquiridos. Por ejemplo, como les contaba el otro día, las neoplasias mieloproliferativas, las plaquetas muy aumentadas capturan el factor von Willebrand en su superficie, lo degradan y esto lleva a una alteración adquirida del factor von Willebrand, o sea, una enfermedad de von Willebrand adquirida. Cofactor de ristocetina. Sí, la adhesividad plaquetaria es un test muy poco, ¿cómo se llama? Muy poco consistente, digamos, que no tiene demasiada importancia. Se altera con por muchos factores. Realmente se hace en muy pocos lados. Lo que sirve es otros test, como medir la unión a la glicoproteína 1B plaquetaria o medir la unión del von Willebrand al colágeno. Todos esos son test funcionales, pero el más disponible es el cofactor de ristocetina. Sí, vamos al tratamiento entonces. Entonces, el tratamiento depende de la gravedad y si es profiláctico del tipo de procedimiento al que el paciente se va a someter. Pero básicamente el más utilizado es la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina, que lo que hace es estimular la liberación de von Willebrand del endotelio. Entonces, el paciente tiene poco von Willebrand circulante, pero con la desmopresina se estimula que el von Willebrand acumulado en el endotelio se libere. Lógicamente, en el von Willebrand tipo 3, donde el paciente no tiene von Willebrand directamente, por más que yo le dé desmopresina, no va a tener nada que liberar. Así que en el tipo 3 no me va a servir la desmopresina. O sea que son para los von Willebrand moderado o leve. En general, cuando uno hace el diagnóstico de von Willebrand, hace una prueba terapéutica, al paciente se le saca sangre basalmente, se le da desmopresina y se mide el factor von Willebrand a la hora de la infusión. Entonces uno ve si el paciente responde o no responde. Y cuando va a cirugía uno ya sabe, o ya tiene ese conocimiento, entonces sabe que dándole desmopresina el paciente va a responder y va a alcanzar niveles hemostáticos, o si no responde, sabe que va a tener que recurrir a alguna otra alternativa. Entonces se puede dar cuando el paciente está sangrando, o preventivamente frente a un procedimiento odontológico mayor o una cirugía. Y los efectos adversos son sobre todo por la retención hídrica, porque es un análogo de la antidiurética, entonces cefalea, hiponatremia, convulsiones, etc. Para los casos que no responden a la desmopresina o los casos más graves, disponemos de concentrados
de factor von Willebrand y factor 8. Yo no le tengo que dar solo von Willebrand, porque el paciente tiene un déficit importante de 8. Entonces, entre que le doy factor von Willebrand hasta que se estabilizan los niveles de 8, pasan unas horas. O sea que en el momento agudo, yo le tengo que dar las dos cosas simultáneamente. Concentrados de 8 con von Willebrand. Y los antifirinolíticos, que como les decía, es una medida hemostática inespecífica que sirve para varias desórdenes hemorrágicos. La que sigue. Bueno, el último caso es una mujer de 32 años, consulta por hematomas ante traumatismos mínimos de larga data e hipermenorrea desde la menarca. Esta es una de las manifestaciones más comunes del von Willebrand, hematomas e hipermenorrea. Nunca se operó ni se realizó procedimientos odontológicos, así que no tengo la historia de desafíos hemostáticos. Es importante cuando un paciente consulta por un trastorno de sangrado, preguntarle cómo se comportó ante desafíos hemostáticos, que son obstétricos, cirugía, odontología. Si el paciente nunca se operó y nunca se sacó una muela, por ejemplo, yo no sé cómo va a responder ante una cirugía. O sea, en la clínica previa es un factor importante para tratar de predecir cómo el paciente se va a comportar. Pero en este no tengo ese dato. Refiere que su madre tiene manifestaciones similares. Entonces, en el laboratorio tiene una leve anemia con un BCM bajo, ferropenia. El recuento de plaquetas es normal, la coagulación es normal. Fíjense que el KPTT está en el límite superior de lo normal. Entonces, ¿en qué pensamos? Pensamos en von Willebrand y le pedimos dosaje de factor 8, de von Willebrand antigénico y funcional. Pensamos en una trombocitopatía hereditaria y solicito estudio de función plaquetaria. Considero que se trata de un sangrado normal y uno tiene que tener en cuenta algo muy importante, que es hasta el 20-25% de la población normal tiene algún tipo de diátesis hemorrágica, hematomas o hipermenorrea o epistaxis, si no es poco frecuente. No todos esos pacientes tienen alguna enfermedad identificable, pero a veces diferenciar qué es lo normal de qué es lo patológico es bastante difícil y uno tiene que usar el juicio clínico, ¿no? Y la cuarta es que se trata de una hemofilia, entonces le pido dosaje de factor 8 y 9. ¿En qué piensan? La primera puede ser una alternativa. ¿Hay alguna otra posibilidad? La segunda puede ser también, tiene recuento de plaquetas normal, pero no evaluamos la función plaquetaria. Y tiene algo que parece de larga data, o sea, parece ser algo hereditario. Sangrado normal no parece, porque por la hipermenorrea tiene una anemia ferropénica, ¿no? Entonces, la realidad es que pueden ser las dos cosas. Si a este paciente yo primero le pido una determinación de von Willebrand o primero le hago un estudio de función plaquetaria, es opinable. La realidad es que es más fácil determinar el von Willebrand que hacer un estudio de función plaquetaria. Entonces, y por la frecuencia, muchas veces primero se pide von Willebrand, pero podría ser una u otra situación. ¿Cómo? Sí, le va a cambiar, por ejemplo, si va a quedarse embarazada y en el momento del parto, va a ser importante para determinar el von Willebrand y darle una profilaxis con desmopresina. Justo ese es el ejemplo de esta paciente, así que la próxima. Perdón, ¿la pregunta cuál era? Si le va a cambiar en algo tener el diagnóstico. Al margen de que uno le cambie o no la terapéutica, yo creo que siempre es importante tener un diagnóstico para saber de qué enfermedad se trata y a qué atenerse, ¿no? Cuál es el pronóstico, cuál es la evolución, qué recaudos voy a tener. Pero bueno, específicamente en este caso, tiene una connotación terapéutica. Entonces, le pido determinación de von Willebrand antigénico y de cofactor de ristocetina. Los dos están bajos. No es un déficit severo, no tiene 1%, 2% de von Willebrand. No es un von Willebrand tipo 3, pero sí tiene ambos bajos. Y el factor 8 está en el límite inferior de lo normal. Así como el KPTT estaba en el límite superior, el 8 está en el límite inferior. O sea, no es infrecuente que los von Willebrand tengan KPTT normal o 8 normal o en el límite. Al contrario, si uno lo ve desde otro punto de vista, ante un KPTT prolongado, no solo pensar en desórdenes de la coagulación, sino que también el von Willebrand puede darme un KPTT prolongado. La que sigue. Bueno,
Pude hacerle el estudio de agregación plaquetaria también, que era normal, la próxima. Muchas veces es importante repetir la determinación de von Willebrand para confirmar el defecto, y al contrario, si estuviera en el límite, a veces el von Willebrand es oscilante, yo le pido un estudio y es normal, y el segundo estudio me viene realmente alterado. La que sigue. Entonces, en el embarazo los niveles de von Willebrand suelen subir porque los estrógenos aumentan la síntesis de la producción de von Willebrand, pero no en todos los pacientes sube, y este fue el caso de esta paciente, que los valores se mantienen iguales que al momento del diagnóstico. Entonces, ¿qué haríamos con esta paciente? Contraindicamos el parto vaginal y le indicamos cesárea. ¿Qué es más sangrante, el parto o la cesárea? La cesárea. Le damos desmopresina profiláctica, le indicamos transfusión de plaquetas previo al parto o le indicamos plasma fresco congelado. La B, le damos desmopresina. Es un von Willebrand leve a moderado que con desmopresina seguramente va a responder bien. Lo ideal hubiera sido hacerle el test de desmopresina antes para ya predecir que va a tener una buena respuesta. Pero bueno, ya durante el embarazo no le voy a hacer el test de desmopresina, ¿no? Directamente le voy a dar la desmopresina en el parto. Posterior a la desmopresina confirmo que los valores han aumentado y esto me sirve para el futuro, digamos, terminé de confirmar que la paciente responde a la desmopresina. Y además, durante el parto no tuvo sangrado. Muchas veces, si no, tienen hematomas importantes en la episiotomía, por ejemplo, o sangrado en el puerperio. Perdón, una consulta. Entonces... Sí. Sí, en el mes 8, 9 se vuelve a medir. Se mide durante el embarazo, pero antes del parto, durante el mes 8, 9 de la gestación, se mide para saber en qué estás. Porque a lo mejor el von Willebrand se normalizó solo por el embarazo. No, si está bien normal, no haces nada. Pero muchas veces, como el von Willebrand sube también en el embarazo normal, los niveles son más altos que los que alcanza el paciente con von Willebrand. Pero bueno, si es normal, uno no hace nada, pero tiene la precaución de tener disponible desmopresina y concentrados por las dudas. Y lo que sí vas a hacer es durante el puerperio darle antifibrinolíticos porque estos pacientes pueden, después en el puerperio baja el von Willebrand y pueden sangrar en el puerperio. No bajan al día siguiente, pero sí a las 2 semanas, por ejemplo. Pueden tener el sangrado tardío, ¿no? El test de desmopresina se lo haríamos al momento del diagnóstico, digamos, no durante el embarazo, porque uno no puede hacer una prueba de desmopresina durante el embarazo, porque todo tiene sus efectos adversos, ¿no? Se lo das en el momento del parto, pero el test, la prueba de desmopresina se la haríamos al momento que hicimos el diagnóstico. En general se hace, se recomienda hacerlo, salvo que el von Willebrand sea muy leve, por ejemplo, esta paciente hubiera tenido 50, que es el límite inferior normal, y bueno, podés digamos, predecir que la paciente seguramente va a responder y tal vez no sea estrictamente necesario hacérselo. Pero si se hace, siempre es un reaseguro, ¿no? Y la última, muy brevemente, para que nos acordemos que dentro de los desórdenes hemorrágicos también tenemos las púrpuras vasculares, ¿no? Plaquetas y coagulación normal. Las púrpuras en general, el sangrado está limitado a la piel. Las púrpuras palpables se dan en el contexto en general de vasculitis. Y dentro de las no palpables, recordar siempre la púrpura senil. Es extremadamente frecuente los pacientes de edad avanzada que suelen tener púrpura más que nada en los antebrazos, ¿no? Y bueno, y otras enfermedades menos frecuentes. Si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. Si no, en la que sigue está mi mail, si me quieren escribir, sí. Sí, decime. Estas púrpuras vasculares. ¿Cómo? Sí. ¿Las púrpuras vasculares se encuadran en trombocitopenias o trombocitopatías o son como una categoría aparte? No, son una categoría aparte. Es sangrado que se da por alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos. Tienen plaquetas. Ah, ok, claro, en la tríada que veíamos normal. ya no estamos en las plaquetas, sino en los vasos. No, porque los desórdenes hemorrágicos son plaquetarios, de coagulación y vasculares. Estos son los vasculares. Y los de coagulación los van a ver en la clase de integración más tarde. Y
El von Willebrand es intermedio entre plaquetario y de coagulación, porque tiene el defecto en la adhesión plaquetaria y el déficit de factor 8, que es una categoría mixta, digamos. Bueno, acá tienen mi mail si quieren hacerme alguna consulta o si se quieren acercar al tercer piso a hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. No, de nada. Gracias.